Vamos a continuar. Ya, entonces, ahí hemos reemplazado esas longitudes a partir del gráfico y les había mencionado que estamos aplicando propiedad distributiva, ¿no? Entonces, menos por menos más 3x igual a 8. Entonces, en esa igualdad se cancela. ¿Quién se cancela? Se va a cancelar más 3a menos 3a. Menos x más 3x es igual a 8, menos con más sería diferencia, nos va a quedar 2x es igual a 8, el 2 pasa a dividir y x es igual a 4. Pero x viene a ser justamente la longitud BC, ¿no? Entonces hemos colocado que BC resultó siendo igual a x y es lo que nosotros queríamos hallar. Entonces la respuesta viene a ser la alternativa A. Sería entonces el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Una niña y un niño caminan por un camino en línea recta, tal como se muestra en la figura. El niño empezó su recorrido en el punto D y caminó 50 metros hasta el punto B, mientras que la niña empezó en el punto A y caminó 30 metros hasta el punto C. Si ambos están detenidos y 3CD es igual a 7AB, ¿qué distancia separa a la niña del niño? A, B, C y D son puntos colineales. Entonces, vamos a colocar aquí la solución y vamos a trazar nuestro segmento donde están ubicados esos 4 puntos. Entonces, como nos dice puntos colineales, quiere decir que estos 4 puntos, como se observan, están en una misma línea recta. Entonces, empezamos. El niño nos dice que está ubicado en el punto D. El niño empezó su recorrido en el punto D y caminó 50 metros hasta el punto B. Entonces, el niño está ubicado en este punto y empieza a caminar hacia la izquierda hasta llegar al punto B. Pero ¿cuánto ha caminado? Por dato nos dicen 50 metros. Quiere decir que la distancia del punto B al punto D va a ser igual a 50 metros. Luego nos dicen que la niña empezó en el punto A. La niña está ubicada en el punto A y caminó 30 metros hasta el punto C. Entonces, la niña empieza a caminar hasta llegar al punto C. ¿Y cuánto ha caminado? 30 metros. Entonces, la distancia del punto A al punto C va a ser igual a 30 metros. Luego nos dicen que ambos están detenidos. Quiere decir que el niño está detenido en el punto B, la niña en el punto C. Si 3CD es igual a 7AB, nos preguntan qué distancia separa a la niña del niño. Entonces, nos están preguntando por la distancia entre estos dos puntos que le vamos a colocar X nada más. Entonces, nosotros queremos hallar justamente esa longitud que viene a ser X. Y para poder hallar X, a partir del gráfico, nosotros podemos hallar la longitud CD, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí una primera solución. Entonces, a partir de la figura, se observa que toda esta longitud de amarillo es igual al total, que es 50, menos esta longitud, que es X. Entonces, se observa que necesariamente esta longitud va a resultar igual a 50 menos X. Luego, podemos hallar también la longitud AB. Entonces, la longitud AB
esta longitud es celeste, nuevamente va a resultar igual el total, que es 30 menos x. Entonces es el total, que es 30 menos x. Entonces ya conocemos la longitud AB, conocemos la longitud CD y podemos reemplazar en este dato. Entonces aquí vamos a colocar una primera solución. Entonces, al momento de reemplazar, ¿no? Entonces, cuando nosotros reemplazamos, nos quedaría 3 veces la longitud CD, que es la diferencia de 50 menos X. Esto es igual a 7 AB, pero AB, ¿quién viene a ser? AB es también la diferencia de 30 menos X. 30 menos X. Entonces, ahora aplicamos propiedad distributiva y nos queda 3 por 50, 150, menos 3X es igual a 7 por 30, vendrá a ser igual a 210, menos 7X. Pasamos aquí a sumar. Si está restando, pasa sumando. Nos quedaría 4x es igual a 210 menos 150 sería 60. 30, entonces x va a resultar igual a 15. La respuesta sería 15 metros, que sería la alternativa A. Entonces sería una primera solución reemplazando de frente en nuestro dato. La otra solución es ubicar este dato en proporción. Entonces colocamos CD es a 7. Este 7 que está multiplicando pasa a dividir. CD es a 7 como AB es a 3 y eso es igual a esta constante K. Entonces, a partir de esta igualdad, como aquí nosotros observamos proporción, por ese motivo estamos igualando a una constante. Entonces, nos olvidamos de esta parte y lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces, CD es igual a 7K. Quiere decir que la distancia entre esos dos puntos es igual a 7K. Este 3 que está dividiendo a la longitud AB pasa a multiplicar y AB va a ser igual a 3K. Entonces ya conocemos la longitud CD, conocemos la longitud AB. Entonces del gráfico se puede observar que la suma, sea 7K, 7K más X es igual a 50. También tenemos que 3K más X es igual a 30. Entonces tenemos dos ecuaciones y queremos hallar el valor de X, pero primero vamos a hallar el valor de K. Entonces vamos a restar esas dos ecuaciones. Al momento de restar se cancela necesariamente el valor de X. Entonces se cancela aquí, se cancela X y nos quedaría 7K menos 3K va a ser igual a 4K, 50 menos 30, 20. El valor de K es igual a 5. Entonces, acabamos de encontrar que K resultó siendo 5. Y si K es igual a 5, podemos reemplazar en cualquiera de esas dos ecuaciones. Entonces, tendremos que X es la diferencia de 30 menos 3K. Pero como K vale 5, sería justamente 30 menos 3 por 5, que es 15. El valor de X es igual a 15 centímetros. Por lo tanto, la distancia que separa a la niña del niño es de 15 metros. La respuesta viene a ser la alternativa A. Sería el ejercicio número 2.
Ejercicio número 3. En una recta se ubican los puntos consecutivos A, B, C, P y D. AB es igual a PD y C punto medio de BD. Si AC menos CD es igual a 6 metros, hay la longitud AB. Entonces colocamos aquí la solución y nos dice por dato, en una recta se ubican los puntos consecutivos A, B, C, P y D. Entonces nosotros vamos a trazar nuestra línea recta y en esta recta vamos a ubicar a esos 5 puntos consecutivos. Puntos consecutivos uno después del otro, de tal manera que la longitud AB es igual a la longitud PD. Entonces, como nosotros no conocemos AB, vamos a colocar que AB sea rectangulito, entonces PD también resultó siendo rectangulito. Luego nos dicen que el punto C es punto medio de BD, entonces tenemos aquí nuestro punto C. Este punto C es punto medio de todo el segmento BD, entonces un punto será punto medio cuando divide a ese segmento en dos longitudes iguales. Entonces necesariamente BC es igual a la longitud CD. Como no se conoce, vamos a colocar que sea cadena y también resultó siendo cadena. Luego nos dicen por dato que esa diferencia de longitudes es igual a 6 metros y nos preguntan, ahí es la longitud AB, pero AB viene a ser rectangulito, entonces ese rectangulito resultó siendo X. Pero PD también resulta siendo rectangulito, entonces también le llamamos X. Luego, para poder reemplazar en este dato, nos dice la longitud AC, pero toda la longitud AC, toda la longitud es celeste, ¿a qué es igual? Es igual a rectangulito, que es X, más cadena. Como nosotros no conocemos cuánto es el valor de cadena, vamos a colocar que sea Y. Entonces, vale Y, también resultó siendo Y. Entonces, al momento de reemplazar, toda la longitud AC es la suma de X más Y. Entonces, reemplazando, tendremos que AC es X más Y. Y CD va a ser igual a Y. Entonces, reemplazando sería menos Y igual a 6. Se cancela el positivo, se cancela con el negativo. Más Y con menos Y, por lo tanto X es igual a 6 metros. La longitud AB va a resultar igual a 6 metros. La respuesta en la alternativa C nada más. Sería el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. En la figura, los postes, el semáforo y el niño están ubicados en los puntos colineales A, B, C y D. Si 3AB es igual a 2CD, BC es igual a 14 metros y AD es igual a 104 metros, hay la distancia entre el niño y el poste más lejano. Entonces, colocamos aquí la solución y nos dicen que en la figura los postes, el semáforo y el niño. Entonces, estamos copiando la misma gráfica del enunciado y nos dicen los postes. ¿Quiénes son los postes? Está ubicado en el punto A y está ubicado en el punto D. Entonces, vamos a colocar aquí, tenemos nuestro primer poste. Tenemos aquí nuestro primer poste. Y aquí tenemos nuestro segundo poste.
nuestro segundo poste. Entonces, ahí tenemos ubicados los dos postes. Luego tenemos al semáforo ubicado en el punto C y el niño está ubicado en el punto B. Y nos dicen que esos 4 puntos son colineales, como se puede observar, pero cumplen la condición que 3AB es igual a 2CD. Entonces, por dato, nos dicen que 3AB es igual a 2CD. Entonces, a partir de esta igualdad, nuevamente la podemos ubicar en proporción, ¿no? Entonces, ubicando en proporción. Entonces, aquí vamos a colocar lo siguiente. Por dato, 3AB es igual a 2CD. Entonces, ubicando en proporción, AB es a 2, ¿como quién? Como CD es a 3. Y eso va a ser igual a una constante de proporción. Entonces, esa constante de proporción es igual a K. Entonces, este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar y tendremos que la longitud AB va a resultar igual a 2K. Y CD es igual a 3K. Entonces, aquí estamos colocando en la figura, como AB es igual a 2K, entonces esta longitud es 2K. Luego tendremos que la longitud CD, este 3 que está dividiendo pasa a multiplicar y CD es igual a 3K. Entonces la distancia entre el punto C y el punto D es 3K. Luego nos dicen por dato que BC es igual a 14 metros y la longitud AD. La longitud AD es igual a 104 metros. Entonces, aquí se observa que AD es igual a 104 metros. Entonces nos preguntan, ¿hay la distancia entre el niño y el poste más lejano? Nos preguntan por la distancia entre el niño y el poste más lejano. Entonces, para este niño ubicado en el punto B, el poste que está más cerca al niño es el poste ubicado en el punto A. El poste más lejano está ubicado en el punto D. O sea, nos preguntan por esta longitud del segmento BD que le llamamos X nada más. Entonces, nosotros queremos hallar justamente X. Entonces, para poder hallar X del gráfico, ¿qué es lo que tenemos? Que la suma, ¿no? Entonces, aquí reemplazando. Conocemos el total que es 104, pero este 104 va a ser la suma de 2K más 14 más 3K. Entonces, sumando, nos quedaría 5K es igual a 104 menos 14, que va a ser igual a 90. El 5 pasa a dividir y el valor de K es igual a 18. Entonces nosotros acabamos de encontrar que el valor de K es igual a 18. Y si K es igual a 18, entonces el valor de X es toda la longitud BD. Esa longitud BD resulta del gráfico la suma de 14 más 3K. Pero como K es igual a 18, nos quedaría 14 más 3 por 18. Operando va a ser igual a 68 metros. Por lo tanto, la distancia entre el niño y el poste más lejano es 68 metros. La respuesta es la alternativa D. Entonces, sería justamente el ejercicio número 4.
¿Estamos? Ejercicio número 5. En una recta se ubican los puntos consecutivos A, M, B, C, N y D. Si AC más BD es igual a 16 centímetros, M, punto medio de AB, y N, punto medio de CD, halla la longitud MN. Entonces colocamos aquí la solución y nos dicen que en una recta se ubican los puntos consecutivos A, M, B, C, N y D. Son en realidad 6 puntos consecutivos. Entonces trazamos nuestra línea recta y en esa recta tenemos a los 6 puntos consecutivos. Si AC más BD es igual a 16 centímetros. Entonces por dato, AC más BD va a ser igual a 16 centímetros. Pero nos dicen que el punto M es punto medio de AB. Entonces, por dato, M es punto medio de AB. Entonces, la longitud AM es igual a la longitud MB. Entonces, como ese punto M es punto medio de AB, necesariamente vale rectangulito y también es rectangulito. Pero como no conocemos a rectangulito, nosotros le vamos a asignar un valor que va a resultar siendo A. Vale A y también es A. Luego nos dicen que el punto N es punto medio de CD. Entonces, para el segmento CD, este punto N es punto medio. Si es punto medio, quiere decir que la longitud CN es igual a la longitud ND. Vamos a colocar cadena y también resulta siendo cadena. Entonces, a esa cadena nosotros le asignamos un valor que sea B. Vale B y también resultó siendo B. Entonces, ya conocemos los segmentos pequeños, las longitudes de esos segmentos pequeños, ¿no? Pero por dato nos dicen toda la longitud AC, desde el punto A hasta el punto C, más la longitud BD. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos conocer? La longitud BC. Como nosotros no conocemos a esa longitud BC, vamos a asignarle un cierto valor. Pero nos estaban preguntando por la longitud MN. Nos preguntan aquí, halle MN. MN viene a ser X. Entonces, a todo esa longitud nosotros le estamos colocando X y queremos hallar ese valor. Entonces, para poder hallar esa longitud, como les había mencionado, vamos a colocar que BC resulte siendo de longitud C. Si BC es de longitud C, entonces ya conocemos toda la longitud AC y se reemplaza. Entonces, de la figura AC, desde el punto A al punto C, es la suma de A más C, que va a ser 2A más C. Aquí aparece que resulta siendo 2A más C. A esa longitud le vamos a sumar BD. Entonces, BD desde el punto B al punto D es la suma de C más B, que viene a ser C más 2 veces B. Entonces, toda la longitud BD va a resultar siendo C más 2B. Entonces, operando, nos quedaría 2A más C sería 2C más 2B es igual a 16. Entonces, nos queda mitad a todo, ¿no? Entonces, antes de este paso, aquí vamos a colocar. Entonces, operando, sería 2A más 2C más 2B va a resultar igual a 16. Entonces, mitad a todo. Mitad, entonces aquí, mitad
mitad y mitad. Sería A más C más B es igual a 8. Entonces ya conocemos que esa suma resultó siendo igual a 8. Entonces la suma de A más C más B resulta siendo 8. Y del gráfico, X viene a ser justamente la suma. Toda la longitud X es la suma de A más C más B. Y del paso anterior, justamente esa suma resultaba igual a 8. Entonces, por lo tanto, X es igual a 8 centímetros. Entonces, la longitud MN resultó siendo 8 centímetros. La respuesta viene a ser la alternativa C. Entonces, vamos a colocar aquí. Nosotros estábamos buscando por la longitud MN, que viene a ser X. Entonces sería el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. En la figura AB es igual a X menos Y centímetros, BC es igual a X más 2Y centímetros. AC es igual a 180 centímetros. Si Y es mayor que 0, a Y el menor valor entero de X. Colocamos la solución y vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado. Entonces, en esta gráfica del enunciado, nos dicen por dato que la longitud AB es igual a X menos Y. Luego, nos dan la longitud BC, que es la suma de X más 2Y. Luego nos dicen que la longitud total AC desde el punto A hasta el punto C es igual a 180 centímetros. Entonces, la distancia del punto A hasta el punto C va a ser igual a 180. Si Y es mayor que 0, entonces hay el menor valor entero de X. Como nos dan la longitud total, que es AC, que mide 180, y nosotros ya conocemos la longitud AB y conocemos la longitud BC, entonces podemos reemplazar. Al momento de reemplazar, nos quedaría que esta distancia entre el punto A y el punto C va a ser la suma de X menos Y más X más 2Y igual a 180. Entonces, operando, nos quedaría 2X menos Y más Y sería Y. 2X más Y es igual a 180. Entonces, podemos despejar el valor de Y.
Como nosotros queremos hallar el menor valor entero de X, de esta igualdad despejamos el valor de Y, que va a ser igual a 180 menos 2X, y le llamamos ecuación 1. Luego, por dato, nos dice que Y es mayor que 0. Si Y es mayor que 0, entonces toda esta diferencia también resulta siendo mayor que 0, porque se trata de una longitud. Como AB es una longitud, entonces recordar, tener presente que siempre una longitud va a ser un número positivo, que quiere decir mayor que 0. Es un número real positivo, ¿no? Eso es por el postulado de distancia. Entonces, observamos que la diferencia de X menos Y va a resultar siendo mayor que 0. Si esa diferencia es mayor que 0, entonces X resulta siendo mayor que Y. Este menos Y pasa al otro lado y nos quedaría más Y. Entonces X es mayor que Y, pero a partir de la ecuación 1 ya conocemos Y, que es esta diferencia. Al momento de reemplazar nos quedaría X es mayor que esta diferencia 180 menos 2X. Lo que está restando pasa sumando y nos quedaría 3X es mayor que 180. Este 3 que está multiplicando pasa dividiendo y X es mayor que 60. Entonces ya conocemos que X resultó siendo mayor que 60. Si X es mayor que 60, quiere decir que los valores para X, ¿quiénes son? Entonces los posibles valores para X viene a ser 61, viene a ser 62, viene a ser también 63 y así sucesivamente, ¿no? A nosotros nos preguntan por el menor valor entero. De todos estos valores, ¿quién es el menor? El menor necesariamente va a ser igual a 61 centímetros. La respuesta viene a ser la alternativa B. Entonces sería el ejercicio número 6. Ejercicio número 7. Dado los ángulos consecutivos A o B, B o C, C o D, tal que el rayo OA y el rayo OC son rayos opuestos. El ángulo BOD es recto. Hay la medida del ángulo que forman las bisectrices de los ángulos AOB y COD. Entonces colocamos aquí la solución y vamos a trazar el rayo OA para poder formar este primer ángulo AOB. Entonces, trazando el rayo OA, luego trazamos el rayo OB y tendremos al ángulo AOB. Luego nos dicen que tenemos al ángulo BOC consecutivo. Pero ese rayo OC tiene que ser opuesto al rayo OA. O sea, se debe formar el ángulo BOC de tal manera que estos dos rayos cumplan con esa condición. Entonces, aquí ya tenemos trazado el rayo OA. Entonces, a partir de este rayo OA, trazamos el rayo OC y ambos rayos son opuestos. Luego nos dicen el ángulo COD. Se habrá formado ángulo AOB, BOC, trazamos el rayo OD para poder formar el ángulo COD. Y por dato nos dicen que el ángulo BOD, o sea, se traza ese rayo OD de tal manera que ese angulito BOD es recto. ¿Qué quiere decir que es recto? Que es igual a 90 grados. Entonces nos preguntan, ¿hay en la medida del ángulo que forman las bisectrices de los ángulos AOB y COD?
Entonces aquí nos preguntan justamente por la medida del ángulo que forman esas bisectrices. Entonces para nuestro ángulo AOB vamos a trazar nuestra bisectriz. Trazamos el rayo OP que es bisectriz, pero ese rayo es bisectriz cuando biseca al ángulo AOB. ¿Qué quiere decir la palabra biseca? Que divide en dos ángulos congruentes, en dos ángulos de igual medida. Entonces vamos a colocar que sea de medida alfa, también resulta siendo de medida alfa. Luego para el ángulo COD trazamos el rayo OQ bisectriz de dicho ángulo. Nuevamente, este rayo será bisectriz cuando divide a esos dos ángulos en dos ángulos congruentes, en dos ángulos de igual medida, vale beta y también resultó siendo de medida beta. Entonces, a nosotros nos preguntan por la medida del ángulo que forman esas dos bisectrices, el rayo OP y el rayo OQ, forman todo este ángulo que viene a ser de medida X. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a buscar? Justamente esa medida que viene a ser X. Y para poder encontrar X, se observa que todo este ángulo, todo el ángulo de verde, ¿no? Entonces, todo este angulito de verde, todo este angulito de verde resultó siendo de 90 grados. Si todo el angulito de verde resulta igual a 90 grados y el ángulo COD es igual a 2 beta, entonces por diferencia de ángulos, el ángulo BOC va a ser igual a 90 grados menos 2 beta. Esa diferencia se obtiene a partir de la adición de ángulos, ¿no? Entonces, el ángulo de morado es el ángulo total, 90 grados menos 2 beta. Entonces, en este punto O, nosotros podemos aplicar el postulado de par lineal, porque el rayo OA y el rayo OC son opuestos. Como esos dos rayos son opuestos, se encuentran en una misma línea recta, entonces necesariamente aplicando el postulado de par lineal, la suma de este ángulo 2 alfa más el ángulo de morado 90 grados menos 2 beta es igual a 180 grados. 2 alfa menos 2 beta pasa a restar, sería 90 grados. Entre 2, 45 grados. Entonces, acabamos de encontrar que esta diferencia es 45 grados. Entonces, como nosotros queremos hallar la medida del ángulo X, a partir de la figura, X resulta igual a la suma de alfa más 90 grados menos 2 beta más beta. Entonces, operando aquí tendríamos alfa menos 2 beta más beta menos beta más 90 grados. O sea, X es igual a alfa menos beta más 90 grados. Pero alfa menos beta es igual a 45 grados. Entonces, reemplazando, nos quedaría 45 más 90 grados sería 135. La respuesta es la alternativa D nada más. Sería el ejercicio número 7.
consulta, alguna pregunta? Julián, Caterín, ¿ninguna? Si tienen alguna consulta, pueden activar su audio, no hay problema, si hay algún ejercicio en particular que quieran que resuelva, ¿ya? Sigamos. Sería entonces el ejercicio número 7, ¿no? Ejercicio número 8. Las torres atirantadas son estructuras, por lo general, formadas por una armadura espacial de sección triangular constante y un conjunto de cables tensados en los cuales se apoyan lateralmente, como se muestra en la figura, donde el rayo OM y el rayo ON son bisectrices de los ángulos AOB y COD respectivamente. Si 4 veces la medida del ángulo BOC es igual a la medida del ángulo AOD igual a 64 grados, hay la medida del ángulo MON. Entonces vamos a colocar aquí la solución. Copiamos la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen que las torres atirantadas, ¿no? Entonces, son estructuras que por lo general están formadas por una armadura espacial de sección triangular constante. Aquí se puede observar justamente esta torre y tenemos aquí nuestros cables tensados, pero estos cables tensados con la torre justamente forman triángulos. A eso se refiere una sección triangular constante, ¿no? Se forman triángulos con los cables tensados. Pero nosotros vayamos a la condición, ¿no? Esta primera parte es como una parte introductoria porque estamos contextualizando el ejercicio. Entonces, siempre se observa cuál es la condición para poder empezar a resolver. La condición nos dicen que el rayo OM y el rayo ON son bisectrices de los ángulos AOB y COD. Entonces, rayo OM. Aquí, por dato, este rayo de azul, es bisectriz del ángulo AOB. Entonces, nuevamente, ese rayo es bisectriz, será bisectriz cuando biseca al ángulo. La palabra biseca quiere decir que divide en dos ángulos congruentes de igual medida. Como no conocemos, estamos colocando que sea de medida alfa y también resultó siendo de medida alfa. Luego nos dicen que el rayo ON es bisectriz del ángulo COD. Entonces, este rayo de color anaranjado es bisectriz de todo el ángulo COD. Entonces, nuevamente, por ser bisectriz, divide en dos ángulos congruentes de igual medida. Vale beta y también resultó siendo de medida beta. Luego nos dicen que 4 veces, nos dan por dato aquí en el enunciado, 4 veces la medida del ángulo BOC es igual a la medida del ángulo AOD igual a 64 grados. Entonces nosotros nos olvidamos de toda esta parte y solamente trabajamos con la primera parte. 4 veces la medida del ángulo BOC es igual a 64. Si estamos trabajando con la primera igualdad, este 4 que está multiplicando pasa a dividir y nos quedaría 64 grados sobre 4 es igual a 16 grados. Luego nos dicen que la medida del ángulo AOD, en total, AOD es igual a 64 grados y nos preguntan, ¿hay en la medida del ángulo MON? O sea, nos preguntan por el ángulo formado por esas dos bisectrices. Entonces, como nosotros conocemos el ángulo total, que viene a ser la medida del ángulo AOD, y del gráfico, el ángulo AOD es la suma de 2 alfa más 16 grados más 2
beta. Entonces, esa suma es igual a 64 grados. Entonces, tendríamos aquí 2 beta más 2 alfa más 16, 64 grados. 16 pasa a restar mitad a todo y tendremos que beta más alfa es igual a 24 grados. Entonces, a partir de ese dato, esta suma resulta igual a 24 grados. Entonces, también se observa del gráfico que X va a ser igual a la suma de alfa más 16 más beta, ¿no? Este X. Entonces, X es la suma de alfa más 16 grados más beta, pero alfa más beta es igual a 24 grados. Entonces tendríamos, como alfa más beta es 24 grados más 16 grados, X es igual a 40 grados. La respuesta viene a ser la alternativa A nada más. Sería entonces el ejercicio número 8. ¿Todo bien? ¿Hay alguna consulta? ¿Ninguna? Ok, gracias. Ejercicio número 9. Dado los ángulos consecutivos AOB, BOC, COD, DOE y EOF, tales que los rayos OA y OF son rayos opuestos. La medida del ángulo AOB es 5 veces la medida del ángulo EOF. La medida del ángulo BOE es igual a 90 grados. La medida del ángulo COD es igual a 3 veces la medida del ángulo EOF. Y además nos dicen que el rayo OE es bisectriz del ángulo DOF. Entonces nos preguntan, ¿hay en la medida del ángulo BOC? Entonces colocamos aquí la solución y empezamos. Se trata de tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 ángulos. Pero empezamos formando el ángulo AOB, pero para poder formar ese ángulo trazamos el rayo OA y ahora a partir de este rayo, a partir de este vértice del origen, trazamos el rayo OB y tendremos al ángulo AOB. Luego trazamos el rayo OC, ángulo BOC. Para poder formar el ángulo COD, trazamos el rayo OD. El otro ángulo es DOE, trazamos el rayo OE. Y el último ángulo es el ángulo EOF, que puede estar trazado así, ¿no? Puede estar trazado aquí, puede estar trazado aquí. Cualquiera de ellos puede ser el rayo OF. El detalle es este dato. Nos dicen por dato que el rayo OA y el rayo OF son opuestos. ¿Qué quiere decir que son opuestos? Que se deben encontrar en una misma línea recta nada más. Entonces, como ya tenemos trazado el rayo OA, a partir de ese rayo trazamos el rayo OF y ambos rayos son opuestos. Entonces, nos dicen además que este rayo OE es bisectriz del ángulo DOF. Entonces, como este rayo es bisectriz, divide al ángulo en dos ángulos congruentes, de igual medida. Como no se conoce, vamos a colocar que sea de medida alfa y también resultó siendo alfa. Entonces ya conocemos nuestro ángulo EOF. Ese angulito EOF resultó siendo justamente de medida alfa. Todo ese ángulo mide alfa.
Entonces, como ese ángulo mide alfa, entonces podemos trabajar en este dato, ¿no? En este primer dato, la medida del ángulo AOB es 5 veces la medida del ángulo EOF, pero como este angulito es alfa, entonces el ángulo AOB resulta igual a 5 alfa. Luego nos dicen que la medida del ángulo COD es 3 veces la medida del ángulo de celeste. Entonces, ese angulito es igual a 3 alfa. Entonces, nos dicen además que el ángulo BOE es igual a 90 grados. Entonces, por este dato de verde, ese angulito BOE resultó siendo igual a 90 grados. Entonces nos preguntan, ¿hay en la medida del ángulo BOC? Como no conocemos, vamos a colocar que sea de medida X nada más. Entonces, para poder hallar X, nosotros ¿qué observamos? En este punto O, como el rayo, como este rayo OA y el rayo OF son opuestos, entonces en este punto podemos aplicar el postulado de par lineal. Tendremos que la suma del ángulo 5 alfa más el ángulo de verde. El ángulo de verde justamente viene a ser hasta el rayo OE. Entonces, más el ángulo de verde, más el angulito de verde, más el ángulo de celeste, todo suma 180 grados. 5 alfa más 90 grados más alfa, 180 grados. 5 más 1 sería 6 alfa, es igual a 90 grados, ¿no? 90 pasa a restar, nos queda 90. 6 pasa a dividir y alfa es igual a 15 grados. Entonces, ya conocemos que alfa resulta igual a 15 grados. Y si alfa es igual a 15 grados, entonces diremos como la medida de nuestro ángulo, como la medida del ángulo POE es igual a 90 grados, eso es por datos, el angulito de verde es 90 grados, pero ese angulito es la suma del ángulo de azul, alfa más 3 alfa más X. Entonces reemplazando este ángulo, en la figura se observa que ese angulito es la suma de X más 3 alfa más alfa igual a 90 grados. Entonces, como alfa vale 15 grados, sería X más 4 por 15 es igual a 90 grados. Pasa a restar y X es igual a 30 grados. La respuesta viene a ser la alternativa B. Sería entonces el ejercicio 9. La pregunta 6. Ya, ok. Ok, Julián. Julián, ¿estás un poco apurado? ¿O terminamos hasta las 12 y de ahí resolvemos las 6? ¿Te parece? Ya, ok, gracias. Sería las 9. Ejercicio número 10. A un topógrafo se le encargó calcular la medida de los ángulos que se forman por las líneas visuales coplanares desde la casa de máquinas hasta las distintas torres de alta tensión, como se muestra en la figura. Los resultados fueron que la medida del ángulo AOD es 120 grados, la medida del ángulo DOC es 35 grados, y OC es bisectriz del ángulo DOB, ¿no? Entonces nos preguntan, ahí en la medida del ángulo AOB. Entonces colocamos aquí la solución y nos dicen lo siguiente.
A un topógrafo se le encargó calcular la medida de los ángulos que se forman por estas 4 líneas visuales. Nos dicen por dato que la medida del ángulo AOD es 120 grados, la medida del ángulo DOC. En total es 120, el ángulo DOC, este angulito DOC, mide 35 grados. Luego nos dicen que el rayo OC, este rayo OC, es bisectriz del ángulo DOB. Entonces, como este rayo es bisectriz, divide a todo el ángulo en dos ángulos iguales. Necesariamente, si este ángulo a izquierda es 35 grados, el ángulo a derecha también va a ser igual a 35 grados. Entonces, este angulito también es de 35 grados. Y nos preguntan, ahí en la medida del ángulo AOB, que le vamos a colocar de medida X. Entonces, para poder hallar ese angulito X, conocemos el ángulo total. Todo el ángulo total mide 120 grados, ¿no? Entonces, por dato, justamente nos dan todo el ángulo. Todo el ángulo total, que resulta igual a 120 grados. Entonces, tendríamos al momento de reemplazar 35 más 35 más X igual a 120 grados. 70 pasa a restar y X va a ser igual a 50 grados. La respuesta es la alternativa B nada más. Sería entonces el ejercicio número 10. Aquí aparece el ejercicio 12. En la figura los postes están ubicados en los puntos colineales A, B, C y D. Los contenedores de basura están ubicados en los puntos M y N. Si AM es igual a MC, BN es igual a ND y AB más CD es igual a 36 metros, hay la distancia entre los dos contenedores. Entonces colocamos aquí la solución. Copiamos la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen que en la figura los postes están ubicados en los puntos colineales A, B, C y D. En A, B, C y D. Además, los dos contenedores de basura están ubicados en M y N. Pero nos dan la condición que la longitud AM es igual a la longitud MC. Entonces, aquí vamos a colocar primero la condición, que AM es igual a MC. Como no se conoce, vamos a colocar vale zigzag y también resulta siendo zigzag, ¿no? Luego nos dicen que BN es igual a ND, o sea, BN es igual a ND. Entonces, como nos dicen por dato que esas dos longitudes son iguales, vamos a colocar vale cadena, también resultó siendo cadena. Entonces, ¿qué tenemos? Que como AM es igual a MC, zigzag, zigzag, pero este segundo zigzag que es MC, este MC, ¿qué es? Es la suma de MB más BC. Y cadena es la suma de BC más CN. Entonces, como este segmento zigzag es la suma de estas dos longitudes, colocamos un valor a esa longitud. ¿Ya? Entonces, por ese motivo es que nosotros estamos colocando aquí de frente, sea BM de longitud A, BC de longitud B y CN de longitud C.
porque estos segmentos zigzag y cadena son la suma de segmentos pequeños. Entonces, como es la suma de segmentos pequeños, nos conviene justamente colocar longitud a cada segmentito. Entonces, estamos colocando aquí, colocamos BM, sea de longitud A, BC de longitud B y CN de longitud C. Y empezamos. Como nos decían que AM es igual a MC. AM es igual a MC, vale cadena y vale cadena. Pero esta cadena MC, ¿a qué es igual? A la suma de A más B. Entonces quiere decir que cadena es A más B y esta primera cadena tiene que ser A más B. De la misma forma, BN es igual a ND. BN es igual a ND. Entonces, quiere decir que N es punto medio, rectangulito, rectangulito. Pero este primer rectangulito es la suma de la figura. Se observa que va a ser B más D. Entonces, rectangulito viene a ser B más C. Este otro rectangulito también resultó siendo B más C. Entonces ya conocemos la longitud y nos dan por dato que AB más CD es igual a 36 metros. Entonces nos preguntan, ahí la distancia entre los contenedores. La distancia entre estos dos contenedores es la distancia entre el punto M y el punto N, que le llamamos X. Entonces, reemplazando en nuestro dato, la longitud AB. Esta longitud AB desde el punto A hasta el punto B. Toda la longitud de amarillo, ¿a qué va a ser igual? Es la suma de A más B más A. Entonces va a ser igual a 2A más B. A más B más A. Más la longitud CD. Entonces ahora la longitud CD. CD es la suma de ¿quién? Es la suma de C más ND, que es BC. Entonces será C más B más C. Es igual a 36. Operando 2A más 2B más 2C es igual a 36. Mitad todo, A más B más C es igual a 18. Entonces, como A más B más C es igual a 18, entonces ya podemos reemplazar. Del gráfico, nosotros observamos que X es la suma de ¿quién? Del valor de A más B más C. Entonces, también se observa que X viene a ser la suma de A más B más C. Por lo tanto, tendremos que esa suma del paso anterior es 18. Entonces, la distancia entre los dos contenedores es de 18 metros. Sería la respuesta. Y la 14. En la 14 nos dicen, sean los ángulos consecutivos AOB, BOC y COD. Los rayos OP o Q son bisectrices de los ángulos AOB y COD respectivamente. Si la medida del ángulo AOC es 65 grados y la medida del ángulo POQ es 85 grados, ahí la medida del ángulo BOD. Entonces colocamos aquí la solución y empezamos a dibujar primero nuestro ángulo AOB, luego al ángulo BOC y nuestro ángulo COD. Nos dicen por dato que los rayos OP y OQ son bisectrices de los ángulos AOB y COD. Para el ángulo AOB vamos a trazar nuestro rayo OP, que es bisectriz.
Entonces, trazando para este angulito, nuestro rayo P bisectriz. Por ser bisectriz, mide alfa y también es alfa. Ahora para el ángulo COD, trazamos el rayo OQ. Por ser bisectriz, biseca al ángulo. Quiere decir que este angulito es de medida θ, entonces el otro angulito también resultó siendo de medida θ. Pero por dato, nos dicen que el ángulo AOC es 65 grados. Entonces, como todo este ángulo AOC, el ángulo AOC, todo ese ángulo es 65 grados, entonces este ángulo de verde, ¿a qué es igual? A la suma de 2 alfa más este angulito de blanco. Entonces, como nosotros no conocemos este angulito de blanco, vamos a colocar que sea de medida beta. Entonces, por ese motivo, estamos colocando que este ángulo sea beta. Como todo el ángulo AOC mide 65 grados y el ángulo POQ mide 85 grados, entonces nos preguntan, ahí en la medida del ángulo BOD. O sea, nos están preguntando por el ángulo BOD. Desde el rayo OB hasta el rayo D, que le llamamos X. Entonces, reemplazando, el ángulo AOC mide 65 grados. AOC es la suma de 2 alfa más beta igual a 65 grados. Y le llamamos ecuación 1. Del gráfico, el ángulo POQ, el ángulo formado por esas dos bisectrices. Alfa más beta más θ es igual a 85 grados y le llamamos ecuación 2. Entonces tenemos estas dos ecuaciones. A partir de 1 y 2, nosotros podemos observar que beta más 2θ es 105 grados. O sea, a la ecuación 2 le vamos a multiplicar por 2, ¿no? Entonces aquí la primera ecuación es 2 alfa más beta igual a 65 grados. A la ecuación 2 multiplicamos por 2. Multiplicando por 2 tendríamos 2 alfa más 2 beta más 2 θ. Más 2 θ igual a 85 grados. Ahora, ¿qué hacemos? Como nosotros observamos que X es la suma de beta más 2 θ, nos conviene eliminar 2 alfa. Entonces, dos ecuaciones restamos de abajo hacia arriba. Al momento de restar, se cancela. Se cancela 2 alfa y tendríamos aquí 2 beta menos beta, beta. Menos sería en este caso más 2 θ, quedaría más 2 θ, es igual, aquí nos quedaría la diferencia, ¿no? Nos quedaría 25. A ver, a ver. A ver, un minuto ahí. Ah, es que me faltó multiplicar por 2. Sí, disculpe. Aquí. Por 2. Estamos multiplicando todo por 2. Sería 170. Ahora sí. ¿No? 170 grados. Restamos y nos va a quedar justamente 105. ¿Ya? Es el paso, ¿no? Es el paso que se olvidaba. Entonces, nos queda que beta más 2 θ va a ser igual a 105 grados. Pero del gráfico, X es justamente esa suma de beta más 2 θ. Entonces, reemplazando, nos quedaría 105 grados. Entonces, necesariamente, X va a resultar igual a 105 grados. La medida de ese ángulo es igual a 105 grados. La respuesta es la alternativa C.
Sería entonces el ejercicio número 14. Ya, a ver, Julián, las 6 y la 11. Ya, está bien. En un minuto voy a dejar de compartir para poder justamente sí. Empezamos primero por la 11. Sí. ¿Se observa? A ver, firman si se observa.
Ya, entonces vamos a resolver el ejercicio número 11. Ya, el ejercicio 11 nos dice en un triángulo isósceles, ¿no? Entonces nosotros vamos a dibujar nuestro triángulo isósceles. Esta es la 11. Triángulos. Entonces nos dice, en una recta se ubican los puntos consecutivos A, B, C y D. Entonces nosotros vamos a dibujar nuestra línea recta. Y vamos a trazar acá nuestra línea recta. Nos dicen que en esa recta vamos a ubicar a esos 4 puntos consecutivos de tal manera que AD es igual a 4 veces BC. Entonces, primero ubicamos a nuestro punto A. Ubicamos el punto A, ubicamos el punto B, el punto C, punto B, el punto C, y por aquí va. Por aquí ubicamos el punto D, ¿no? Tal que AD es igual a 28. Entonces nos dicen por dato que toda la longitud AD, desde el punto A hasta el punto D, esta longitud AD es igual a 28. Y AD es igual a 4 veces BC. Por dato, nos dicen que AD es igual a 4 veces BC. Entonces, vamos a colocar que BC sea de longitud A. Entonces, colocamos que BC, como no se conoce, vamos a colocar que sea de longitud A. BC es de longitud A, entonces todo AD va a resultar siendo 4, ¿no? Entonces, al momento de reemplazar, o también podemos colocar así, ¿no? Entonces diremos a partir justamente del dato AD, vamos a colocar así, dato, por dato, AD es igual a 4 veces BC, ya está. Entonces, AD, ¿cuánto vale? AD vale 28. Entonces, vale 28, ¿no? 28 es igual a 4 veces BC.
Entonces 4 pasa a dividir y 7 sería igual a la longitud BC. Entonces en realidad esa longitud de verde va a resultar siendo igual a 7, ¿no? Entonces toda la longitud de verde en realidad resultó siendo 7. Entonces nos preguntan, hay en la medida del segmento cuyos extremos son los puntos medios de AB y CD. Entonces, lo dicen por dato, hay en la medida del segmento cuyos extremos son los puntos medios de AB. Entonces, para el segmento AB, para este segmento AB, nosotros ubicamos punto medio. Entonces, como no conocemos, vamos a colocar que sea M. Entonces, el punto M es punto medio. Será punto medio si solo si la longitud, la longitud AM es igual a la longitud MB. Entonces, vamos a colocar que sea longitud A, también resulta siendo A. Luego, para CD, entonces, para CD, ahora para este segmento CD. Entonces, para el segmento CD, también nosotros ubicamos punto medio, ¿no? Aproximadamente N. N, punto medio. Por ser punto medio, la longitud CN es igual a la longitud de N. Como no se conoce, vale B y también resulta siendo B. Entonces, a nosotros nos preguntan, halle la medida del segmento cuyos extremos son los puntos medios. M punto medio, N punto medio de CD. O sea, me están preguntando por toda esta longitud que le llamamos X nada más. Entonces, para poder hallar toda esa longitud cuyos extremos son los puntos medios, se observa que 2A más 7 más 2B es igual a 28. Entonces, del gráfico, vamos a colocar aquí como primer paso. Entonces, como primer paso, diremos que del gráfico se puede observar que la suma de A más A, 2A, más 7 más 2B, más 2B va a resultar igual a 28. El 7 pasa a restar y 2A más 2B es igual a 21. 21. Y mitad a todo, tendremos que A más B es igual a 10,5. Entonces, ya conocemos que A más B, ¿no? Entonces, ya se conoce que A más B es igual a 10,5. Entonces, como A más B es igual a 10,5 y nosotros queremos hallar X, entonces también diremos, también como segundo paso, a partir del gráfico. Del gráfico también se puede observar que X. El gráfico tenemos que X es igual a ¿quién? X es la suma de A más 7 más B. Entonces será la suma de A más 7 más B. Entonces, pero como A más B es 10,5, sería 10,5 más 7, que va a ser igual a 17,5. La respuesta va a ser 17,5, la alternativa B. Sería entonces el ejercicio número 11. Y faltó ver la pregunta 6, ¿no? Terminamos con la pregunta 6. ¿Qué me preguntaron?
por la 6 de la evaluación. Vamos en captura. Vamos a cambiar. Ya, en la 6 nos dicen en la figura, los postes están ubicados en los puntos A y C. El contenedor de basura en el punto M y en el punto B, una persona, ¿no? Los puntos A, M, B y C están ubicados en línea recta. El punto M equidista de A y C. Entonces nos dicen que los postes están ubicados en A y C. El contenedor de basura en el punto M y en el punto B, una persona. Esos 4 puntos están en línea recta, son puntos colineales, de tal manera que el punto M equidista de A y C. Entonces, nuevamente, como dice que este punto M equidista. La palabra equidistar quiere decir distancias iguales. Entonces, la distancia del punto A al punto C. Entonces, la distancia, vamos a colocar aquí. Entonces, como M equidista, la palabra equidistar, distancias iguales. La distancia del punto A al punto M es la misma distancia del punto M al punto C. Luego nos dicen por dato la diferencia. Entonces, aquí, por dato, la diferencia de AB menos BC es igual a 28 metros. Ahí es la distancia entre el contenedor y la persona. Nos preguntan la distancia entre el contenedor y la persona. O sea, nos están preguntando por toda esta longitud. Por toda la longitud de rojo que viene a ser X. Pero como estas dos longitudes son iguales y no conocemos, vamos a colocar que sea A y también resultó siendo A. Por lo tanto, al momento de reemplazar AB, esta longitud de verde, AB, a que es igual desde el punto A hasta el punto B. Toda esa longitud AB es la suma de A más X. Entonces, al momento de reemplazar, nos quedaría A más X, menos BC. ¿Y quién es BC? BC, ¿a qué va a ser igual? Esta longitud, toda la longitud de amarillo, necesariamente va a ser la diferencia. La diferencia de A menos X. Entonces, esa longitud de amarillo es la diferencia de A menos X. Entonces, reemplazando aquí sería A menos X. Y esa diferencia resulta igual a 28. Entonces, operando, nos queda A más X menos A, menos por menos, más X. Es igual a 28. Entonces, se cancela negativo, positivo, negativo. 2X es igual a 28, necesariamente X. Por lo tanto, tendremos que X es igual a 14 metros. La respuesta, la distancia entre el contenedor y la persona es de 14 metros. ¿Me toman captura? Creo que se retiró, te retiraste, ¿no, Julián? Pero bueno, ya. Ahí puedes volver, puedes observar los ejercicios en la grabación, ¿ya? Entonces, nos quedamos aquí. Cuídense, que les vaya muy bien. Hasta luego.